Subsecretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Para informar que ingresaron ayer a la comisión dos proyectos. El primero, el proyecto de ley que modifica la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. Este proyecto viene desde la Cámara de Diputados a segundo trámite constitucional. Y el segundo, un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de facultar temporalmente al director general de crédito prebendario para condonar intereses moratorios de créditos pignoraticios que se hubieran devengado durante el periodo que indica. Este es un mensaje que ingresó ayer en primer trámite constitucional al Senado. El primer viene sin urgencia aún. Viene con urgencia suma. Ambos proyectos están con urgencia suma que vence el 18 de mayo. O sea, tenemos que ver la próxima semana. Presidente, no, Ya, perdón. senador. Sí, es que si podría repetir el primero, no me quedó claro. El primero es el proyecto y el de ley, origen. Digamos. El primero es el proyecto de ley que modifica la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. Es un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados que corrige unas deficiencias que se produjeron en el proyecto, en el de exenciones. Sí. Sí. Ah, ¿esa es la construcción? Exactamente. Sí. Tengo la duda. Entiendo que el Ejecutivo en la Cámara le agregó indicaciones. Es un artículo único de dos numerales. Creo que efectivamente respecto de la construcción, del IVA a la construcción, al parecer, me parece que incorporaron algo que modificaba el proyecto original, pero es un proyecto breve que corrige una omisión y una inconsistencia. ¿Y vendría a tercer trámite? No, viene a segundo trámite. Entró por allá. Lo que pasa es que nosotros le planteamos al ministro, cuando vino la primera vez, se planteó como una de las inquietudes, y planteó que había un proyecto en la Cámara que probablemente iba a resolver la inquietud. Ya, en todo caso, cuando somos urgencia, nosotros vamos a tener vamos a tener que conversarlo después, porque técnicamente la próxima semana tenemos salario mínimo y tenemos estos dos proyectos que vienen con urgencia. ¿Cuál? Sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que son los... Sí, es breve, pero tenemos que ver todo el asunto de la urgencia. Vamos a tener que escuchar a alguien también, pero vamos a tener martes y miércoles para el tema. Ya, ok, gracias, Presidenta. ¿Nada más? Nada más, Presidente. Ya, buenos días, Subsecretaria. Ya don Pablo Jorquera, jefe del Departamento de Estudios. Perdón, don Andrés, que ya es como cliente frecuente de la comisión, así que vamos a decir Andrés nomás para estos efectos. Nos corresponde resolver el proyecto de ley que inyecta recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, creado por la ley 19.030, es el número del proyecto, esa es la definición, aunque la vinculación directa tiene que ver con el tema de las parafinas, y ese es el sentido del proyecto. El ministro de Hacienda ha planteado que la subsecretaria de Hacienda va a ser quien va a llevar este proyecto, que la ha llevado en el Parlamento, así que le queremos ofrecer la palabra. Aprovecho también decir que cuando hablamos con el ministro, la idea es no solamente ver el tema del petróleo, sino que no sé si avanzaron o no algo que ustedes han planteado respecto al gas en algún minuto. No sé si es un tema que lo podría también abordar, porque fue parte de las inquietudes que le planteamos al ministro de Hacienda cuando estuvo en relación a determinados artículos que habían tenido un alza muy brusca y lamentablemente importante, que se ha mantenido en el tiempo respecto al tema del petróleo, pero vinculado a eso además estaba el tema de la parafina y el gas licuado, como de aquellas cosas que había que abordar y había un compromiso ministerial. Así que le ofrezco la palabra a doña Claudia Sangüesa. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Tenemos una pequeña presentación, este es un proyecto simple y corto, pero para poder explicar un poco el contexto. Y este es el proyecto de ley que inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, creado por la ley 19.030. El contexto macro de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas ha implicado una alza significativa del precio internacional de los combustibles y en particular del querosene. Aquí hay tres gráficos que muestran el gran impacto que ha tenido. El primero son las variaciones internacionales de los precios de las materias primas
en la barra azul acumulado del 2022 y el triángulo rojo acumulado guerra de Ucrania, o sea, desde febrero, del 24 de febrero. Y podemos ahí ver los valores 70% querosene, que es mayor que todo el resto, digamos, que el diésel, que la gasolina y otros. Después, en el segundo gráfico también se puede ver los precios FOB. También el diésel está un poco más alto, ¿cierto? Pero igual se puede ver que todos los combustibles han estado subiendo significativamente, ¿cierto?, en el último periodo. Y aquí se distingue por los años, digamos que esto no es algo cíclico, algo particular de este año. Están todos los precios durante el año, están todos los años, digamos, y todos los meses de estos precios FOB del querosene, y el año 2022 va significativamente más alto y todavía bien variable, digamos, ¿sí? Pero todavía no baja. Ahora, nosotros tenemos el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, FEP, que se crea en el año 91 mediante la Ley 19.020, que busca atenuar los efectos de las alzas de los precios de los combustibles derivadas de la guerra del Golfo en ese momento. Sin embargo, tras la modificación introducida por la Ley 20.493 del año 2011, el único combustible afecto al FEP es el queroseno doméstico o la parafina, ¿sí? El fondo, que actualmente cuenta con alrededor de 4 millones de dólares, lo que hace es subsidiar o gravar el precio mayorista del queroseno según un cálculo que se hace en función de la desviación del precio de paridad y el precio de referencia intermedio, que se establece mediante un decreto del Ministerio de Energía previo informe de la Comisión Nacional de Energía. El precio de referencia intermedio se determina ponderando 3 componentes: precio histórico, proyección de precios de corto plazo y proyección de precios de largo plazo de hasta 10 años. Y se construye una banda de referencia que se construye aplicando un más o menos 12% en torno a ese precio de referencia. Entonces, se determina esta banda, por tanto hay un piso de la banda y un techo de la banda. Y si el precio de paridad fluctúa por sobre o bajo esa banda, se aplica entonces el subsidio o el impuesto, ¿sí? Entonces el mecanismo se evalúa semanalmente y opera cuando, 1, el precio de paridad sobrepasa el precio de referencia superior o el techo de la banda, otorgando entonces un crédito o subsidio equivalente a la diferencia entre ambos precios, cosa de que el precio no suba por sobre ese techo. Y 2, el precio de paridad, ¿cierto? Se ubica, si el precio de paridad se ubica por debajo del de referencia, en el piso de la banda, se aplica un impuesto equivalente a la distancia, ¿cierto?, entre el precio de paridad y ese precio y el piso. Cosa de que se recaude eso, y así tiene subsidios, pero también tiene ingresos este fondo, ¿sí? Y se estabiliza en esa banda. Mientras la paridad se encuentra dentro de los límites de la banda, entonces el mecanismo no opera. Y esa es la forma. Ahora, el crédito que se aplica cuando está por sobre el techo, ¿cierto?, puede ser reducido por la aplicación de un factor de ajuste que busca asegurar la sostenibilidad del fondo para las próximas 12 semanas, ¿sí? Entonces, básicamente, el crédito también depende de ese factor de ajuste. Y ese factor de ajuste depende del tamaño del fondo, de la proyección de consumo esperado en las próximas 12 semanas y de la magnitud del crédito inicial. Por lo tanto, si se reducen sustantivamente los recursos disponibles del fondo, el monto para subsidiar o el crédito también va disminuyendo, ¿sí? A la semana de vigencia del 26 de abril del 2022, el crédito se sitúa en $50 por metro cúbico, lo que equivale a 42 pesos por litro.
Y cabe destacar que el crédito de esa semana se encuentra reducido a un 24% debido al tamaño limitado del fondo hoy día. De entregarse el total del subsidio es posible que el fondo se acabe incluso antes de 12 semanas. De esta forma se reduce el crédito entregado para no acabar el fondo en menos de ese periodo y si estuviese a un 100%, en cambio el crédito llegaría a 177 pesos por litro. Por lo tanto, lo que plantea el proyecto básicamente es aumentar los recursos del fondo para poder entonces hacer que el crédito no disminuya. ¿Sí? La simulación de evolución del fondo y del crédito con un desembolso de 40 millones de dólares junto con fondo existente se podría mantener el precio en torno a 1.000 pesos por litro hasta fines de septiembre. Esta es la estimulación del precio del querosene y el subsidio. Entonces tenemos el subsidio por litro en rojito abajo, el precio sin subsidio, sin este desembolso, ¿cierto? Y el precio del querosene estabilizado si incorporamos los 40 millones de dólares al fondo. ¿Ya? Y por lo tanto los resultados muestran que se estabilizaría el precio en 1.000 pesos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Hay una media consulta antes del resto. Subsecretario, entiendo entonces, para hacer un brevísimo resumen. Esto es una norma que existe y que efectivamente está reducida solo al queroseno hoy día, porque las otras normas han ido cambiando hacia leyes específicas en el caso del petróleo. Lo que va quedando de la antigua tiene que ver con el queroseno. Lo que decía, que producto de la guerra, obviamente, los precios han subido muy sustancialmente, y el primer problema es que la banda tiene mucho que ver con la plata que esté guardada para la banda, y quedan solamente 4 millones de dólares, y eso hace, por tanto, que el subsidio que se puede aplicar sea muy escuálido, y eso ha hecho que no se note mucho en el precio final para las personas, y por eso se propone aumentar a 40 millones de dólares, lo que permitiría, con una proyección del tiempo, bajarlo en aproximadamente 100 pesos, lo que nos dice usted, hacia adelante, independiente un poco del valor de lo que vaya a pasar afuera, porque eso también es un tema variable que no manejamos. Entonces, mi consulta es, esos 40 millones de dólares está claro que van a durar por lo menos durante todo el invierno, ¿no? Porque aquí se habla del invierno, estamos hablando hasta septiembre, una cosa de ese nivel, porque como los precios internacionales o la guerra, nadie lo puede hoy día definir cuándo va a terminar. Y como la parafina tiene un uso, particularmente en invierno, en el mundo que más lo requiere, es súper importante para nosotros tener claro, digamos, que efectivamente va a alcanzar para que todo ese periodo tengamos esta ayuda, que dicho sea de paso es una ayuda que no es un subsidio, es un crédito, porque al final eso, cuando los precios internacionales bajen, se va a volver a cobrar vía impuesto los 40 millones de dólares que por esta vía se están aportando. Yo me entiendo bien, pero por eso, ¿cuánto se está gastando hoy día? ¿Cuánto se va a empezar a gastar aplicado este fondo cada semana, para entenderlo bien y para hacer la proyección de que esto va a durar efectivamente hasta por lo menos el mes de septiembre, que yo creo que es un mes adecuado para eso, digamos? Entonces, sí. Usted la pregunta, senador Núñez. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, a su equipo. La veo muy bien acompañada y subsecretaria, un equipo renovado. Sí. No, ningún juicio para no. Solamente saludamos a la subsecretaria y al equipo. Sí, presidente, mire, lo primero es que hay que señalar que la preocupación de la gente respecto a este tema es alta, porque, claro, si contamos, no sé, un mes y medio, 2 meses de guerra, resulta que el precio de 700 pesos en promedio, que uno lo podía calcular en distintos puntos del país, subió a 1.100. Entonces, el alza es muy importante. Y la primera duda que uno tiene es, bueno, ¿qué pasó en estos 2 meses? O sea, el fondo operó en forma muy limitada
producto, supongo yo, de la falta de recursos. O sea, se gastó una cantidad importante en estos 2 meses. Me gustaría saber cuánto se gastó para que tengamos una idea de qué estamos hablando en términos de lo que queda acumulado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que creo que igual sería importante, aunque sean proyecciones y supuestos, porque obviamente no se puede tener una cifra exacta con certeza, es cuáles son las proyecciones que hay de cuánto podría subir si no se hace esta inyección de recursos al FED. Porque nosotros también tenemos que explicar a la gente, porque claro, como esta es una medida, entre comillas, relativamente preventiva, pues la gente va a decir, claro, solo bajó 100 pesos. Pero la amenaza que tenemos hoy día no es, o las posibilidades que tenemos no es volverlo al precio original antes de la guerra, pero sí decir claramente que si no se actúa, los riesgos de alza, y aquí, por lo que nos decía ayer el ministro, este problema que hay ahí en los Urales, que no se estaría haciendo, las refinerías no estarían funcionando en términos normales, obviamente eleva el riesgo de que en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, el precio se dispare significativamente en forma, no sé cómo decirlo, digamos, absolutamente escandalosa. Entonces creo que es relevante saber si es que tienen alguna proyección de cuánto podría llegar a subir si no aplicáramos este mecanismo. Eso, presidente, para... Muchas gracias. ¿Alguna consulta adicional, senador Edwards? Muchas gracias y saludar a la secretaria de su equipo. No, solamente es quizás la pregunta desde el punto de vista del consumidor. Yo acá me quedo medio confundido porque dice que si el crédito estuviese en un 100%, sería 177 pesos lo que está logrando este mecanismo que baje el precio. Sin embargo, en la siguiente página habla de 277 pesos. Hoy día el precio de la parafina, por ejemplo, está en 1.170, lo estamos mirando. Entonces, con un crédito de 277 cambia un poco. Entonces quería preguntarle exactamente, hoy día ya tiene el precio ya está subsidiado en 43 pesos. Con esta inyección, dado que el fondo queda más solvente, ¿se reducirían 230 pesos adicionales o 130 pesos adicionales? Y también, ¿y cuál es la proyección, digamos, de cómo estaría el precio o qué podría pasar en el futuro? Es en el fondo la pregunta del senador Núñez, pero desde el punto de vista del consumidor. ¿Alguna otra consulta? Subsecretaria. Ya. Primero, efectivamente en la página 5 de la presentación está la simulación de cuál sería el impacto, digamos, de la política. En la barra azul, entonces, por ejemplo, para el primer periodo, ¿cierto?, de septiembre, las primeras semanas de septiembre, tenemos que el precio sin los 40 millones de dólares podría llegar a casi 1.400 pesos. Y con el fondo podría estar sobre los 1.000 pesos. ¿Sí? O sea, son 300 pesos lo que podría impactar en ese periodo, ¿sí? Está, por ejemplo, hoy día... Es que la página anterior habla de 177, sí. Entonces estaba confundido. Por ejemplo, hoy día, en abril, aquí está abril está hoy día ahí en 1.200 pesos aproximadamente, ¿sí? La barra azul. Hoy día no aplica, entonces no hay ningún impacto. O sea, hay un subsidio muy pequeñito. No aplica, algo aplica porque son 4 millones de dólares, pero es muy poquito. Es eso poco, 43 pesos por litro. Exactamente. Que es lo rojito abajo, ¿sí? Y entonces, ya en mayo podría esto bajar a 1.000 pesos con un subsidio más alto, ¿sí? De más de 200 pesos, de hecho. De hecho, la barra de abajo, hacia abajo, está el tamaño del subsidio. Entonces, podría llegar hasta, cerca de los 400, pero no tengo el dato exacto aquí, pero entre 200 y 400. Pero, ¿sí? Entonces, ¿se fija el precio en algo así como 1.000? Por eso es que está fijado el precio. Es una especie de fijación, pero no, porque en realidad es un cálculo, es poner un determinado monto en el fondo que hace que el precio se mantenga más o menos estable. Eso tiene que ver con la banda, o sea, hay 3 elementos, claro, o sea, los precios, sí, el precio histórico, el precio esperado y la proyección de sí, consumo. Eso es las ecuaciones del... Exactamente, sí. Puesto en castellano se puede estar equivocado. Si mi castellano está equivocado, me corrige la subsecretaria o cualquiera de mis colegas. Pero lo que hace este fondo es atenuar
el alza del valor Sí, y al mismo tiempo trata de hacer sustentable el fondo en la medida que por alguna razón bajaran los precios. Exactamente. La pregunta que surge, y esa es la que... el ejemplo que se puso fue hasta septiembre. ¿Podría haber puesto otro mes? O sea, no estoy cuestionando, es para entender que llevamos 70 días de la guerra con Ucrania, que entiendo que de lo que dijo el ministro de Hacienda ayer, al todavía no acuerdo, de las finanzas públicas, me parece que dio a entender de que, como está estructurado el mercado global de los combustibles, que parece que el diésel podía tener algún tratamiento, no, el diésel o algunos combustibles distintos, pero que la parafina, producto del tipo de procesamiento que tiene, y que los urales, etcétera, que hay un problema con la parafina. Entonces, tal vez esto se puede extender más allá de septiembre. Esa es mi pregunta. ¿Qué podría ocurrir ahí? Déjeme agregarle una consulta porque tiene que ver con eso. Se supone, por la proyección, que el precio a septiembre va a ser también igual, suponiendo que se mantiene todo igual en el precio internacional, porque es una variable que no manejamos, pero suponiendo que sigue. Esos 40 millones de dólares de subsidio, no de subsidio, de crédito que después se paga, porque también seamos la verdad, esos 40 millones de dólares alcanzan para que el crédito sea de 100 pesos hasta septiembre o va bajando, porque mi preocupación es cuál es, digamos, que como uno de los componentes es la cantidad el monto del fondo, en 2 meses más vamos a tener un fondo de 20, imaginémonos que sigue igual, vamos a tener a 20 millones de dólares, entonces no sé si en ese momento esta ecuación va a significar que el precio de la parafina, en vez de los 100 pesos, va a ser 50 nomás, porque se puede ir achicando conforme al tamaño del fondo, digamos. Por eso quiero preguntar, si porque es importante, porque usted lo dijo con razón. Es que es importante porque tiene razón el senador. No, que al inicio la pregunta fue súper importante. Nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía, mire, de aquí durante el invierno, voy a ser bien específico, el precio para la parafina va a estar más o menos en un precio de 1.000 pesos. Si eso es así, bien importante, porque si resultara que después, en julio, quedan 20 millones de dólares nomás en el fondo, suponiendo que el precio internacional, después va a decir el técnico, que tiene razón, que va a sumar y restar, dice, como uno de los elementos del crédito es lo que me queda, puedo ir achicándolo. Y eso es lo que yo quiero tener seguridad, creo que todos queremos tener seguridad, de que esta norma que nos asegura es que a lo menos hasta septiembre va a haber un crédito que, de mantenerse las condiciones actuales, va a permitir que la parafina valga 100 pesos menos que lo de hoy. Eso es lo que yo quiero entender para estos efectos. Sí, efectivamente, primero varias cosas. Uno, la principal motivación efectivamente es el invierno. Cerca de 40% de los hogares en la región metropolitana usan parafina como método de calefacción. Y por lo tanto esto en condiciones donde están aumentando los precios del alimento, ¿cierto? Senador García, una interrupción. Sí, perdón. ¿Qué porcentaje de los 40, dijo? Cerca de 40%, 37%. Sí. Muy importante, sí. Entonces, básicamente esa es la motivación, intentar estabilizar este precio por las condiciones de aumento de la inflación en los precios. Hay datos países, los podríamos revisar, no los tengo en este momento aquí para mostrarlos, pero sí. Lo envié después, pero es más impactante, o sea, es más intensivo el uso de la parafina en la región metropolitana, que en el sur, claro, usan más que nada leña. 70% de los hogares usa leña, de hecho. Bueno, eso es otro tema, sí, es otro tema grande, sí. Y la idea, o sea, las simulaciones están hechas para que efectivamente el precio esté alrededor de los 1.000 pesos durante todo el invierno. ¿Sí? Si por a veces motivo estos supuestos bajo los cuales se hacen estas simulaciones cambiaran, bueno, haremos lo que tengamos que hacer para que se estabilice nuevamente en ese valor y así podamos enfrentar esta situación de emergencia este año concreta, sí. Esa es la respuesta. Lo que es importante es que podemos tener seguridad, subsecretaria, que hasta septiembre no menos el precio tiene... claro, porque si no vamos a tener... Senadora Rincón, pues senador Lago. Gracias, presidente. A ver,
a mí me preocupa el tema de si van a alcanzar o no los recursos, porque, y esta discusión la tuvimos el 2019 con el tema del Fondo de Estabilización de la Energía Eléctrica. Ahí nosotros insistentemente dijimos que íbamos a tener un problema por la forma en que se hacen los cálculos de los precios. La CNE calcula semanalmente el precio y las variables que están sobre la mesa tienen que ver con componentes que nosotros no manejamos. El tema del precio del dólar es un componente que no manejamos. Entonces, hoy día que quedan poco más de 4 millones de dólares, ¿no es cierto?, en este fondo, que se están inyectando, porque esto es lo que estamos discutiendo, 40 millones, tal como lo planteó la bancada de la Democracia Cristiana la semana pasada en orden a ver un conjunto de medidas que eran urgentes. La pregunta es si vamos o no a alcanzar a cubrir este periodo, porque ¿no es cierto?, la idea es poder abarcar el periodo crítico, que es sobre todo en el invierno, y yo supongo que por eso la estimación a septiembre, con este aumento de recursos para el fondo. Y si no sería importante revisar la forma en que calculamos, la forma, ¿no es cierto?, de estimar cuánto se necesita para acompañar a las familias con el subsidio, o más que el subsidio, el crédito en realidad, ya porque ya nos pasó el 2019 y nada dice que nos pueda volver a pasar ahora. Eso, Sí. subsecretaria. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador Rincón. Senador Lagos. Sí, muy brevemente. Bueno, agradezco la aclaración porque efectivamente lo que se ha sacado es un esfuerzo de inyectar recursos ante un fondo que se ha reducido, producto que se ha usado, y en buena hora se ha usado, ¿ya?, porque ha permitido contener el alza, ¿verdad?, al menos temporalmente. Dos, entiendo de lo que dice la subsecretaria, que es una preocupación que hemos manifestado varios, no solamente algunos, que es que respecto a que si la eventualidad, porque no sabemos qué va a ocurrir, como las variables no las controlamos, ¿ya?, si subiera el precio, obviamente que el fondo se va a consumir más rápidamente. Me imagino, o sea, le pongo un caso hipotético que se multiplicara por 2 el valor de la parafina, pues tendríamos que usar el fondo. Entonces, y yo entiendo que lo que se ha señalado es que acá hay un compromiso de suplementarlo en la eventualidad que se requiriera. Esa es la pregunta que le hago, ¿ya?, para pasar el invierno me refiero, ¿ya? Yo creo que los 40 van a servir millones, pero si no, yo entiendo que contaremos con usted nuevamente y con sus 2 asesores que tiene a su lado, que nos acompañarán nuevamente, ¿ya? Incluido Andrés, por supuesto, no solamente el colorado, el rojo y la senadora Rincón, me refiero, ¿ah? No, pero hablando en serio, yo entiendo que esa disposición está, que es muy importante. Lo segundo, señalar de que, y lo digo, que nosotros desde el gobierno, apoyando al gobierno, tanto Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad, nos pusimos las pilas para que se implementara también el MEPCO, desde el punto de vista que ya está operativo para contener también lo que es benzina y diésel, y eso ya está operativo, ¿ya? Y se suma a eso también el plan de apoyo que planteó el gobierno a través del presidente y del ministro Marcela hace alrededor de 3 semanas atrás. Eso para dejarlo en récord. Gracias. Senador Kuchel. Senador Kuchel y después senador Kukoc. Gracias, presidente. Quiero consultar saludar a la señora subsecretaria y consultarle por su intermedio a cuánto asciende la recaudación por distintos conceptos en el precio final del querosén y cuál es la incidencia del dólar y si hay otros costos adicionales del dólar, adicionales en moneda nacional en este precio final, porque no todo es dólar. El dólar también ha venido subiendo antes de la crisis de Ucrania por razones internas, principalmente en los aumentos potentes que han habido aquí en demanda agregada. Y en porcentaje y más o menos cuál es la recaudación final por este concepto. Y el mecanismo por el que se canaliza este subsidio. Si es ENAP o cuál es. Gracias. Senador Cruzcoque. Senador García. Gracias, presidente. Muy breve. Quería consultar, subsecretaria, ¿qué incidencia tiene el precio de la parafina en el IPC? Porque, a ver, yo entiendo que puede ser bien marginal,
pero ha sido tan brusco, tan fuerte el diferencial de precio, estamos prácticamente en el doble de precio de hace un año atrás y yo creo que un 80% de hace un par de meses atrás. Entonces, aunque la incidencia sea bastante marginal, pero el cambio ha sido tan brusco que probablemente hace una diferencia importante. Y lo pregunto porque, claro, naturalmente, si ha tenido una incidencia significativa, nos está afectando al final toda la cadena de que significa la alta inflación, el reajuste de la UEF, todo lo que está indexado, etcétera. Por eso quería consultar si la incidencia del precio de la parafina en la canasta familiar, en la determinación de la variación del IPC, es significativa o no. Gracias, presidente. Senadora Rincón. Cortito, presidente. El tema que se señaló acá de la madera, la leña, sería bueno que pudiéramos ver después eso, no ahora, porque tenemos un tema con la normativa en el gobierno anterior y el uso de la leña. En el Maule usted sabe que fue un tema esto y aumentó de manera importante el consumo eléctrico para la calefacción de los hogares, con las consecuencias que eso tuvo en los cortes de energía, producto de no estar preparada la región para lo que eso significaba. Entonces sería bueno también después ver ese tema. Muchas gracias. Subsecretaria. Sí, ya. Bueno, primero decir que efectivamente parte de estas políticas son parte de la conversación, ¿cierto?, que se mantuvo con el Congreso a raíz de también los fondos que se inyectaron a MEPCO y con motivación de estabilizar también los precios de varios de los combustibles por este tema de la inflación, ¿cierto? Esto efectivamente afecta toda la cadena de valor y bueno, eso es parte de la motivación también, ¿sí? Por eso están los otros proyectos, está lo del MEPCO, está lo de electricidad también, ¿cierto? Y hay otros proyectos, está lo del gas, ¿cierto?, que vienen en el fondo. Este es parte de esa agenda, ¿sí? ¿Alcanza a cubrir este periodo? Sí, esas son las estimaciones que nosotros tenemos. Y esas son las simulaciones que hemos hecho, ¿cierto? Y esto es lo que hicimos en base, ¿cierto?, a los datos de la CNE, ¿sí? La motivación es estabilizar ese precio en 1.000, entonces básicamente se calcula el fondo de manera tal que alcance hasta septiembre. Si eso no llegara a suceder, entonces tendríamos que estudiarlo, ¿cierto?, y ver la posibilidad de poner más recursos en el fondo. Estos recursos, como bien dice el informe financiero, se calculan también autopagados por el mismo fondo a través de una posible baja en el futuro, ¿cierto?, en relación a esa banda igualmente. Esta banda se va moviendo, entonces de todas maneras uno podría estar debajo de la banda en algún minuto, ¿sí? Y por lo tanto ahí recaudar para finalmente estabilizar el financiamiento, ¿sí? Segundo, ¿a cuánto asciende la recaudación? En realidad este no es un impuesto, ¿sí? Entonces no hay una recaudación del fondo, es un fondo que tiene un subsidio. ¿Cuáles son los costos asociados al queroseno? Eso es lo que usted planteó. Pero tiene que ver con el IVA, por ejemplo. Impuestos específicos. Todos los impuestos que hay ahí, porque el petróleo, la benzina también tienen impuestos. Y nosotros, sin ser productores de petróleo o de benzina, recaudamos más que país árabe, por ese concepto. Entonces, esa es la pregunta. Gracias. Sí, solo no tiene impuesto específico, solo tiene IVA, afecto a IVA, ¿sí? Y la empresa, la distribución del canal, por eso preguntaba el componente en dólar y el componente en peso. ¿En qué sentido? Porque el precio final, cuando llega una persona con su bidón a buscar la parafina, incluye
lo que nos costó hasta el puerto chileno y de ahí en dólares. Y de ahí en adelante vienen costos en pesos también, que es un porcentaje muy menor, pero existe. Entonces, y ahí también hay una adición, llamémosla tributaria, directa e indirecta. Esa era una parte de la pregunta. ¿Qué porcentaje son todos esos impuestos? Y por otra, ¿cómo se canaliza? Usted dijo que en parte se neteaba cuando subía o bajaba, pero en el caso de que sea un desembolso neto, ¿a quién se le paga? ¿Cómo se le paga? Sí. Gracias. Sí, muy buena pregunta. Ahí tendríamos que hacer un análisis más profundo acerca de qué componente del precio realmente son todos los impuestos que se pagaron en el trayecto, y eso podemos entregarlo en algún minuto. Pero tenemos el IVA, no me atrevo a decir un número específico, sí, preferimos hacer el análisis más profundo de todos los impuestos ahí y entregárselo en una minuta mejor. ¿Hay alguna otra pregunta que no contesté? El impacto de esto en el IPC es pequeño, en realidad todavía es 0,1%. ¿Y qué más? Me habían preguntado antes sobre el gasto, sobre cuánto sí. En mayo se usaron 5 millones de dólares, o sea, se van a usar 5 millones de dólares. En junio 10, agosto 10, septiembre 10, esa es la estimación, sí, más o menos. Okay. Y eso da para que baje 100 pesos los 4 meses. O sea, para que llegue a aproximadamente los 1.000 pesos. Sí, pero para que suponiendo... Es más de 100 pesos. Pero para que suponiendo los precios actuales. Sí. Porque tengo claro, porque sí. Más bien los supuestos que se utilizan son los estimados. Sí, hay también proyecciones de cómo van a variar los precios internacionales en este periodo, ¿sí? Perdón, ese remanente de 4 millones de dólares quedó ahí desde... Esto viene, qué sé yo, es una inyección, es una partida presupuestaria. ¿De dónde vienen estos 4? El fondo mismo, en el fondo mismo. Ya, pero ¿están desde cuándo? Porque esto se crea el año 2011 se modifica y esto... Claro, desde el año 91 que aplica el fondo y esto fue lo que presenté al principio, ¿cierto? Y hubo un cambio el año 2011, es un fondo que en realidad lo que hace es básicamente subsidiar cuando el precio real está por sobre el techo de la banda y luego recaudar cuando está bajo de la banda, ¿sí? Y ese crédito, cuando está por sobre, depende de algunos factores de ajuste que tienen que ver con el tamaño del fondo, que tienen que ver con proyecciones de uso, ¿sí? Y por lo tanto, hoy día está en 4 millones de dólares por lo que se ha usado en el tiempo, y eso ha hecho que el factor de crédito no sea muy alto, o sea, está en 43 pesos por litro. ¿Y eso es lo que la suele idea tener es subirlo. De base? ¿Ah? ¿Y eso es lo que suele tener de base o a veces están cifras más? Ha variado en el tiempo, sí, pero eso es lo que tiene hoy día. Por mucho tiempo no fue necesario utilizarlo porque el precio estaba dentro de la banda, de hecho. Perfecto. Entonces de hecho, el cambio, los cambios que hubieron entre medios fueron por eso, porque ya los precios en realidad estaban estables, no se necesitaba, estaba solamente el queroseno doméstico y bueno, estamos este año es especial. Gracias. Senador García. A ver, subsecretario, nosotros ayer escuchamos el informe de finanzas públicas y por supuesto una luz amarilla y más bien roja que se nos enciende el tema de la deuda pública. Entonces, el informe financiero dice que esto no irroga gasto fiscal. Pero ¿quién va a poner la diferencia y a quién se le paga esa diferencia? ¿A ENAP? Porque si el consumidor va a pagar menos, ¿quién pone la diferencia? Es que, mira, o sea, ¿qué se le paga con este fondo? Claro. O sea, yo entiendo que es contable, por eso dice que no irroga gasto fiscal, pero lo que pasa es que tenemos por otro lado el MEPCO, que no es igual porque no es un fondo, es un mecanismo en que ahí sí yo juego con el impuesto, ¿verdad? Pero a mí me preocupan todos estos mecanismos adicionales
que de alguna manera, aunque no lo reconozcamos, sí representan gasto público y finalmente pueden significar o menores ingresos fiscales o mayor endeudamiento. Esa es mi preocupación. ¿Puedo responder? Sí. Este es un fondo, por lo tanto es un activo financiero, ¿sí? Y de ahí salen los recursos para financiar esta política, ¿sí? Y bueno, y de ahí y con el mecanismo que ya expliqué de cómo se utiliza. ¿Sí? Pero el hecho que no rogue, perdón. Senador Edwards. El hecho de que no rogue fondos porque se aspira a que en el futuro, cuando bajen los precios, esto se mantenga más alto que el precio verdadero para poder recaudar. Es que es un activo, no es el gasto, ¿sí? Entonces es un fondo que es un activo, digamos que está fuera del presupuesto porque está ahí el gasto, ¿sí? Que es el flujo de gasto. Este es un stock, que es un fondo que es un activo. Por eso no hay gasto directo, ¿sí? Es como el FES, es como el Fondo de Revalorización de Pensiones. Exacto, todos los fondos que tenemos como actualmente. Y la segunda parte de la pregunta, eso básicamente. ¿Cómo se recupera lo que preguntaba? Claro. Esas son las estimaciones, básicamente, cuando estamos cuando el precio baje la banda, eso va a recuperar. Y la banda no es fija, ¿sí? La banda va a ir variando dependiendo de las estimaciones. Entonces, si por ejemplo cambia el mundo y no bajan los precios más y todo esto, la banda probablemente va a ir subiendo también, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, entonces, a fin de año podría haber un gasto, aunque después se recupere y haya que pagar intereses por ese gasto. No sé si eso es lo que se refería al senador, porque de alguna parte tuviste que sacar los recursos para... Se sacan de cuando el precio esté bajo la banda. Claro, tú lo vuelves, pero durante todo este año probablemente vamos a estar girando. Claro, entonces a fin de año, cuando hay que sacar la cuenta, vamos a estar 35 millones de dólares abajo. Eso hubo que financiarlo, eso tuvo un costo financiero, que después se puede recuperar. Yo entiendo que esa es la pregunta del... Sí, pero como ha estado positivo los últimos años, también uno podría decir que habría generado interés, entre comillas, en esa lógica. Por eso que tiene un tratamiento distinto para estos efectos, más parecido a lo que decía el... Sí, se contabiliza efectivamente la pérdida por el uso, pero todavía no hay intereses vengados de esa pérdida, ¿sí? En la medida en que genere después recursos del fondo. Senadora Rincón. Sí, presidente, yo creo que todos entendemos la lógica, ¿no es cierto?, del fondo y cómo se va a comportar. Ahí el senador Kuchel hacía una observación bien importante, que era los precios FOB y que incluyen, ¿no?, el tema del flete, los seguros, etcétera. Y la pregunta es, en esta oportunidad, la cantidad de recursos que se están inyectando son menores a los que se han inyectado en el pasado, ya de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Y por eso yo insistía en la pregunta respecto de cuál es la estimación que hace el Ministerio, la Subsecretaría, en orden a si va a durar o alcanzar y van a ser suficientes, porque las variables además se van ajustando, sobre todo a partir del trabajo que hace la CNE todas las semanas. Entonces, vuelvo a insistir, ¿es suficiente el total de los fondos, 40 millones de dólares, cuando tenemos un poquito más de 4, entiendo? Y segundo, si no sería recomendable estudiar un cambio de metodología de cálculo para adelante. Y tercero, antes esto estaba en el mismo fondo, se sacó en algún minuto lo de la parafina. Entonces, ¿por qué no volver a pensar en tener todo esto, manejar todo esto de la misma manera o en el mismo fondo? Esas son básicamente las preguntas. Yo complementando, yo entendí por lo menos, pues, si entendí mal, que precisamente estos 40 millones de dólares lo que nos aseguran es a lo menos hasta septiembre. Así fue la subsecretaria específica, tener un cierto aseguramiento de esa rebaja a los combustibles del parafina, que yo entendiera en 100 pesos, a pesar que dice una cosa distinta, pero entiendo que son 100 pesos como promedio, ¿cierto, subsecretaria? Siguiendo la lógica de la senadora Rincón, y que a lo menos hasta septiembre podría, los cálculos dan. Después de septiembre tendremos que ver, porque si sigue
el conflicto internacional, o ya sería, ya no supera la capacidad de anticipación, tendríamos evidentemente que volver a incrementar probablemente un fondo de esta naturaleza, pero eso tendremos que verlo una vez que te quedó claro. Me parece también que esto no es un punto final, sino que es un punto suspensivo. Perdón, presidente, que interrumpa. Yo sé que Sí, quedó no. claro en la expresión de la subsecretaria. Mi pregunta no tiene que ver con la claridad, tiene que ver ya con que ya tuvimos este problema el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, Ricardo, ustedes que estaban en la Comisión de Hacienda, yo no estaba el año antepasado. Exacto, que no alcanzó, ya, no alcanzó, y eso fue el 2019, ya, no alcanzó y se tuvo que abordar el tema, entonces, que fue en el tema subsecretaria de la energía, no tiene que ver con esto. Entonces, por eso yo hago la pregunta, no por malestar. ¿Y por qué no alcanzó? Porque tuvimos un problema con el dólar. Es solo eso, y por eso hago, y además los datos que estamos usando no son los de ahora, estamos en mayo, entonces por eso me preocupan, no por ser majadera ni... Ya. Primero, para subsecretaria. responder, sí, insistir nuevamente a la senadora Rincón y el resto de la mesa que esto sí alcanza hasta septiembre. Esas son las estimaciones que tenemos, y cualquier cosa adicional que ocurra vamos a actuar para poder estabilizar el precio, ¿sí? Segundo, respecto al nivel del precio, en promedio las estimaciones indican que va a ser de 177 pesos por litro, 177 pesos por litro. Es que es muy importante, subsecretaria, voy a sí. interrumpirla, porque algo de eso se está usando, entonces que no aparezca que va a bajar 177 a partir de esta ley durante 4 meses, porque entiendo que como hay una parte que ya se está usando, estamos hablando de 100 o 120, eso es lo que quiero tratar de precisar, porque también esto genera, porque si uno dice, mira, se aprobó una norma en virtud de la cual la parafina va a bajar 177 pesos de aquí a septiembre, y resulta que como algo se está usando, lo que va a llegar al consumidor son 100 pesos, es mucho mejor precisarlo a esta altura, porque si no es imposible. Sí. Lo ideal para transmitir es que el precio va a bajar a los 1.000 pesos por litro, creo. Eso es más bien lo ideal. Porque sí, Son más de 100 pesos, porque están 1.170. sí, es más de 100 pesos. Es que se está usando 43 pesos por litro. En promedio son 177 pesos por litro, sería 177 menos 43, un poco más de 100 pesos efectivamente. Pero yo creo que lo más claro es decir, esto se va a estabilizar en 1.000 pesos por litro. Después, este es el máximo inyección de recursos, entendemos, en 10 años, ¿sí? Esta es la máxima inyección de recursos, ¿sí? Y bueno, y en este fondo efectivamente solo queda la parafina o el querosene. Y hay que estudiar efectivamente si tiene sentido hacer un gran fondo de nuevo como se hizo el año 91. Ahí hay que verlo veamos cómo funciona este año, y el Ministerio está como preocupado de poder afectar, si vemos que estamos usando todos estos fondos distintos, de repente vale la pena estudiar la idea de un solo fondo nuevamente. Y eso creo que son las preguntas. No sé si quedó alguna otra. La única consulta, subsecretaria, que yo le dije al principio, es si se iba a haber una política pública respecto al gas, que también se había planteado como uno de los objetivos pendientes respecto al alza de los combustibles en general. Sí, está en construcción eso, es parte del proyecto general de estabilización de precios, y ahí hay varias iniciativas que está viendo el Ministerio de Energía. Uno tiene que ver con un plan piloto para distribuir gas con vendedores minoristas, ¿cierto?, a lo largo de Chile, para incrementar la competencia en el sector. Y bueno, el ministro de Energía entiendo que va a venir y a explicar un poco más en profundidad ese tema. Ok, bueno, aboquémonos entonces a lo que nos corresponde, que la votación, tramitación y votación de este proyecto específico. Secretaria. Sí, senador Cuscoque. Nosotros, evidentemente, y lo ha explicado también la subsecretaria muy sucintamente,
no tenemos cómo controlar ni cómo saber qué es lo que va a pasar con la situación internacional. O sea, esto eventualmente podría pasar, como señaló la senadora Rincón, que no alcance, y va a haber que volver a verlo. Esto además es un subsidio que va a... No, pero citó un ejemplo de algo que había sucedido ya con anterioridad, entonces también hay que tenerse un poquito a la experiencia previa. Este es un subsidio que va al precio de la parafina. Entendemos que son los sectores más vulnerables, eventualmente los que usarían entonces parafina, pero no distingue ni discrimina por consumidor ni por nivel socioeconómico. ¿Te fijas? Tenemos un plan que ha sido muy atingente, que lo ha explicado el ministro Marcel, que es un subsidio a la canasta familiar. Estamos pensando en un subsidio al gas, estamos pensando en un subsidio a la madera, tenemos un subsidio al precio de la parafina. Yo me pregunto si no será momento, dado que efectivamente tenemos un fenómeno de escalada inflacionaria, juntar de alguna manera estos subsidios y hacer transferencias directas eventualmente a quienes tengan mayor necesidad, precisamente a fin de tratar de focalizar esto. Porque si vamos a ir, por ejemplo, con un subsidio al gas, que yo estaría pensando en los balones de gas y no en el gas natural, donde probablemente hay personas de alto patrimonio, de alto nivel económico, que podrían ser privilegiadas. No sé cómo conversan, y esa es un poco la pregunta, tal vez un poco más amplia de lo que se está tocando acá, pero cómo están conversando todos estos distintos subsidios, tanto los que se están pensando como los que ya están operando, porque en algún momento hay que optar tal vez por la alternativa que es más sencilla, que es más fácil y que es más eficiente, que es una transferencia directa a familias que están dentro de un cierto rango de registro social de hogares, etcétera. Esa es una pregunta más genérica, ministra Maya, de este proyecto, que yo creo que lo vamos a aprobar acá. A ver, tratemos de... Sí, senador Núñez, tratemos de concentrarnos, se lo digo respecto al senador Cuscoquia, no respecto a usted, no, porque tratemos de ir despachando el proyecto, porque yo entiendo que el tema del gas va a ser parte, por lo que dijo la subsecretaria, de un planteamiento que va a hacer más el Ministerio de Energía, que está estudiando algunos cambios en la materia. Senador Núñez. Sí, no, presidente, sí, yo estoy claro, pero se puso el tema sobre la mesa. Yo solo quiero decir que apoyo la idea del senador Cruzcoque. A mí me parece muy bien que nosotros evaluemos lo que está ocurriendo con las alzas, la eficacia de estas medidas, porque el gobierno hace una estimación, pero hay variables que pueden ser totalmente extraordinarias y que pueden dejar exógenas, bueno, que hagan que las estimaciones no se cumplan al pie de la letra en todas las materias que hemos discutido, y es absolutamente razonable decir que si estamos de cara a un escenario complejo que disminuye el poder adquisitivo de los sectores de menores recursos, veamos medidas de apoyo a emergencia. Yo lo apoyo plenamente, lo saludo, porque creo que hasta ahora en esta comisión la preocupación ha estado puesta en otro punto. Ha estado puesto en el gasto fiscal, en la presión de deuda, que sabemos que existe, pero me parece muy bien que también se ponga la preocupación en lo que pasa en los hogares y que estemos dispuestos a evaluar medidas distintas de cara a lo que puede ocurrir en unas semanas más. Así que me apoyo, senador Cruzcoque, a su propuesta. En todo caso, este proyecto de ley, senador Núñez, va en beneficio directo a los hogares de los chilenos. Específicamente, ese es el sentido. Dígale al senador Cruzcoque, se le hizo la propuesta, yo solo lo apoyo. Yo me alegro que usted esté de acuerdo con que haya transferencia directa a los hogares, es justamente lo que nosotros defendemos. Sí. Está bien, no nos pongamos creativos. Nos vamos a poner creativos. Senador, respecto al subsecretaria. comentario y la pregunta del senador Cruzcoque, esto de nuevo se enmarca en el plan Chile Apoya, que fue diseñado específicamente para enfrentar la emergencia de este año, que involucra varias cosas. Primero, la estabilización del país post-pandemia. Todos los países han pasado por una contracción del crecimiento económico post-pandemia, y eso es lo que nosotros estamos viviendo este año. Y por lo tanto, ahí hay un plan de inversión pública muy fuerte. También hay subsidios al empleo para recuperar, en sectores rezagados específicamente, para recuperar el empleo, que hemos tenido éxito en eso últimamente, y controlar la inflación. Y hay cosas que podemos hacer bien para controlar la inflación y hay cosas que podemos hacer mal para controlar la inflación. Y lo bien que podemos hacer es aumentar la inversión, que el gasto aumente en inversión hoy día, ¿sí? Y por eso el foco, y por otro lado, estabilizar ciertos precios que además están en la cadena de valor,
que pueden impactar finalmente el bolsillo directamente de la familia o a través del aumento, de la baja de los precios de los otros bienes. Esto también se suma a la negociación del salario mínimo, ¿cierto?, que viene incluida, que es la más alta reajuste en muchos años, que además aumenta otras prestaciones sociales asociadas a eso, como la asignación familiar y el SUF, y también tiene una compensación por inflación, ¿cierto?, y esto es lo que ustedes van a discutir más adelante también. Entonces, hay una serie de medidas que se han diseñado para poder enfrentar un año que es complejo y difícil este año. Y al mismo tiempo hay reformas, estando también de acuerdo con usted en que nosotros como país usamos pocas transferencias monetarias directas y eso implica que nuestro Gini después de impuestos y transferencias no cambie mucho. Pero para eso también necesitamos mayor recaudación tributaria, porque de otra forma, para hacerlo responsablemente, si llegamos y aumentamos las transferencias, y eso no va acompañado de ingresos permanentes del Estado, entonces no hay estabilidad macro, ¿cierto? No hay consolidación fiscal y estamos en problemas. Entonces, venimos también, estamos en proceso de diálogo y escucha a audiencias públicas y a la ciudadanía en todo el país para presentar una reforma tributaria que nos pueda también dar un horizonte también de mayor redistribución a través también, por supuesto, de transferencias monetarias. Eso. A pesar que Jen nos dijo que la DIPRES que había más disposición, hay como 25 mil millones de dólares de holgura, cosa que nos ayuda, y que el crecimiento va a ser 1,6, pero creo que es la más alta de los últimos 30 años. Es la más alta de los últimos 30 años, e igual que el crecimiento 1,5. Bueno, déjame, voy a hacer más decir, voy a hacer más funcional, y vamos a votar este proyecto y después vamos a poder debatir, si quieren, otros temas. Sí, señora secretaria. Presidente, este es un proyecto que está calificado con discusión inmediata y además es de artículo único, por lo tanto se discute en general y en particular a la vez. En la votación general, si se aprueba la idea de legislar, se entiende también aprobado en particular, a menos que se hubieran presentado indicaciones, que no es el caso. ¿Quiere que tome la votación? Sí. Si quiere, lea específicamente el contenido del proyecto y lo votamos. Artículo único. Incorpórase en el artículo 5 de la Ley número 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el siguiente inciso final nuevo. Facúltase al ministro de Hacienda para incrementar, mediante decreto expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República, el fondo en $40 millones de los Estados Unidos de América, mediante una o más transferencias de recursos disponibles en activos financieros del Tesoro Público. Dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre del año 2022. ¿Votación entonces? El señor presidente somete a votación el proyecto de ley. Senador Núñez. Sí, bueno, yo quiero fundamentar brevemente. Yo creo que hoy día la gente está muy preocupada por lo que está pasando con la parafina. Acá comentábamos que en los últimos 2 meses, marzo, abril, el precio aumentó sustantivamente. Hay que recordar que el 2021 estaba aproximadamente en 700 pesos. Hoy día está llegando a los 1.170. Podemos discutir el punto del país porque varía en regiones comparado con la región metropolitana, pero es un aumento sustantivo. Y creo que es muy importante lo que acá nos ha señalado la subsecretaria en las proyecciones del gobierno, que si continúa la guerra en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania, el precio perfectamente puede llegar a los 1.400 pesos. Y obviamente esa es una situación muy preocupante. La parafina se ocupa más en los sectores populares como mecanismo de generación de energía o calefacción que en otros grupos sociales, y por lo tanto esto tiene un impacto tremendo en la capacidad económica o en el poder adquisitivo de estos grupos. Por lo tanto, yo valoro mucho que con esta inyección de recursos el precio quedaría aproximadamente en 1.000 pesos, y me parece que eso es un aumento, un apoyo sustantivo a los hogares de las familias trabajadoras del país. Por eso, presidente, yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Senador Lagos. Sí, brevemente para fundamentar el voto.
Lo que se hace con este proyecto de ley es suplementar un fondo que va a ayudar a atenuar el alza del precio de la parafina y el querosén. Esto va en línea con los otros esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, en el tema del MEPCO, con las bencinas y el diésel, en el caso de nuestro país. Viene a reforzar la política anunciada por el gobierno de Chile Apoya, que va en apoyo de la pequeña y microempresa, ¿ya? A los hogares lideradas por mujeres, a los adultos mayores y jóvenes, y se complementa con el proyecto de ley sobre el salario mínimo, que espero que conozcamos la semana próxima. Esto es un esfuerzo que trata de darle una salida más formal e institucional a los apoyos, alejándonos de tal vez políticas que pueden ser atractivas a corto plazo, pero con una gran dificultad. Y como señaló el ministro de Hacienda en el día de ayer, esto en un marco en el cual hay que tratar de contener la caída en el crecimiento, que este año se contrae de 3,5% de lo proyectado a 1,5%, en el marco de una disminución de la demanda interna y en donde la inflación va a seguir presente. Salvo que el Banco Central tenga una estimación distinta, pareciera que nos vamos a acercar a los 2 dígitos definitivamente, vamos a tener algunos trimestres de crecimiento negativo incluso. Entonces, compatibilizar, mantener algo de crecimiento con control de nivel de alza en nivel de precio es un desafío difícil, pero respecto a lo cual valoro el esfuerzo que se está haciendo acá por contener el alza del precio del querosén y la parafina, que aquí uno conoce cifras bien impactantes respecto a lo que representan algunas regiones como la metropolitana, que no es una región a la que yo represento, pero viven chilenos y chilenas que usan extensivamente este combustible para pasar el invierno. Y quiero reiterar al fundamentar mi voto que entiendo que el gobierno, en el caso de que circunstancias externas encarezcan el precio del queroseno y parafina y que este fondo eventualmente pudiera reducirse, se va a complementar, suplementar en su oportunidad. Pero que entiendo que con este fondo vamos a poder mantener los precios alrededor de 1.000 pesos durante todo el invierno. Gracias. Voto favorablemente, señor secretario. Senador Cruzcoque. A favor, señora secretaria. Senador García. Voto a favor porque, como se ha dicho, efectivamente hay preocupación ciudadana por el precio de la parafina, porque los hogares más sencillos, más modestos, es el combustible más usado principalmente para calefacción, y me parece que ir en apoyo de esos sectores es algo correcto, que está en un diseño adecuado. Yo sí le quiero pedir a la señora subsecretaria que probablemente antes que lo votemos en la sala, incluso no me importa si es después que lo hayamos votado en la sala, porque tengo convicción que este proyecto hay que votarlo a favor, pero a mí no me queda claro cómo opera el mecanismo de a quién, porque de este fondo se van a girar recursos. ¿Y se le van a girar a quién? A ENAP, para que ellos reduzcan la tarifa a los minoristas y los minoristas en consecuencia puedan traspasarla a público, porque no me imagino otro mecanismo. Entonces me gustaría saber cómo opera eso, digamos, como una información que me parece correcta, que nosotros debiéramos saber y debiéramos conocer de cómo va a operar en la práctica. Voto a favor. Presidente. Yo voto a favor. La parafina ha subido un 70% los últimos meses, producto de distintas circunstancias. La más fuerte de todas, obviamente, la invasión de Rusia a Ucrania, y creo que los países tienen que defenderse frente a estos cambios que se suponen no van a ser permanentes, porque cuando si es permanente es otro tipo de políticas públicas el que habría que utilizar. Aquí lo que estamos hablando no es un subsidio o no es un fondo especial que el gobierno disponga. Aquí lo que estamos hablando es de un crédito que dentro de la banda que se está generando y ya que está relativamente desfinanciado, va a permitir en la práctica que las parafinas durante los próximos meses, a lo menos hasta septiembre, y a menos que circunstancias extraordinarias e imprevisibles puedan suceder, no va a superar los 1.000 pesos. Esa es la filosofía. Yo también que dejo constancia de la voluntad del gobierno, de la eventualidad de que esto persista más allá del tiempo, tendremos que volver a revisar el funcionamiento de este fondo, que, insisto, funciona por crédito. Esto supone, cuando las parafinas bajen a nivel internacional, obviamente esa baja no se va a traducir automáticamente en el precio, sino que va a ir pagando el fondo necesario dentro de la banda para poder tener
las capacidades de respuesta frente a crisis equivalentes que puedan suceder y que parece que en el mundo, a pesar que decía que no iban a pasar cosas, creo que pasan permanentemente cosas, y la única cosa que le corregir a la subsecretaria es que ella dice que este año es difícil. Nosotros aquí en la Comisión de Hacienda hemos aprendido que todos los años son difíciles, así que hay que estar preparados frente a todo tipo de coyunturas que puedan suceder en esta variabilidad económica que sucede en el planeta. Por eso voto a favor. Presidente, entonces quedaría aprobado en general el proyecto por la unanimidad de los miembros de la comisión y también en particular, entiendo, por la misma votación. Así es, y tal como lo habíamos acordado ayer y lo habíamos acordado, lo acordaron los comités, se vería en la sala el día de hoy a la sesión de la tarde, por lo cual no sé si podemos tener el informe, o no sé si va a ser un certificado o un informe. ¿Acá se hace un informe? Me parece. Eso, no, nada de cosa. Muchas gracias. Secretaria, usted quería pedir la palabra. No, respecto al cómo funciona esto, lo administra también la Comisión Nacional de Energía, y podemos averiguar y entregarle una minuta un poco más específica de cuál es el funcionamiento específico del fondo, ¿sí? De cómo se implementa básicamente para que llegue al precio final. Y porque también tenemos que saber después cómo se recupera. Sí. Porque a lo mejor en ese caso lo que va a hacer ENAP es subir el precio para poder recuperar lo que hoy día... Así funciona el sistema. Ese es el sistema. Pero, sí, no tiene alternativa. No, está bien, pero a través de ENAP, porque aquí no hay impuesto, entonces tiene que ser a través del distribuidor mayorista. Ahí le vamos a entregar mejor una minuta explicativa de cómo funciona en la práctica la aplicación. Le agradezco mucho, muy gentil, gracias. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Vamos al segundo punto. Presidente, el segundo punto de la tabla es el proyecto de ley que establece el deber del Banco Central de informar sus políticas y la dictación de normas generales a la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que el Senado conoce en segundo trámite constitucional. Es una moción de diputados, consta de un artículo único con 4 numerales. Fue calificado con urgencia suma, que vence el 18 de mayo. Se fue la subsecretaria, pero el senador Kuche ¿quiénes son fue los mocionantes? uno de los autores como diputado de la moción. Senador Kuche. ¿Tiene la palabra? Gracias, presidente. Bueno, he tenido la oportunidad de ser senador y diputado, y me consta que en el Senado, particularmente en materias económicas, fiscales y monetarias, existe mejor información, por lo menos información, comunicación, aunque las decisiones puedan ser muy parecidas en el Senado y en la Cámara a veces, pero en la Cámara no hay oportunidad de conocer en la profundidad como se conoce en el Senado, tanto en las comisiones como en la sala, el rol del Banco Central. Y por ejemplo, a mí esto lo planteamos a propósito de los retiros, en que se veía cómo aumentaba la demanda agregada sin que aumentara la producción y cuál podía ser el impacto inflacionario que esto iba a tener, visto desde esa forma o visto por la ecuación cuantitativa del dinero. La cantidad de dinero por su velocidad es igual al nivel de precio y las transacciones. Si no cambian las transacciones, porque está prácticamente detenida la economía, hay muy bajo crecimiento, solamente suben los precios. Si usted aumenta la cantidad de dinero, incluso con riesgo de que aumentara la velocidad de circulación, y podrían subir más los precios aún. Ahora estamos viendo, como han expresado distintos señores senadores a propósito del proyecto anterior, un proceso inflacionario que es
un alza de todos los precios en forma pareja o dispareja, pero todos los precios suben, entonces no sacamos nada con hacer algo con la parafina, algo con los remedios, con el cemento, con el petróleo, etcétera, porque nosotros hemos dado un puntapié demasiado grande a la demanda. Y eso, a mi juicio, se debe en buena medida a la falta de información, y por eso hicimos este proyecto en su momento, y espero que, bueno, agradezco también al gobierno que le puso urgencia, porque yo creo que es importante, y particularmente en este momento, con los desafíos que vienen por delante. Ayer el señor ministro de Hacienda nos explicó cuál es la situación, la perspectiva desde el punto de vista fiscal. Yo no estoy siempre, digamos, no pertenezco a esta comisión, pero trato de venir. El Banco Central también nos ha planteado aquí mismo los desafíos que existen. Pero el Banco Central no entrega su opinión en la Cámara de Diputados, así como lo hace aquí. Y esa es la idea, porque institucionalmente, de acuerdo a nuestra normativa, solamente el Senado tiene esa posibilidad. Y aquí se la estamos dando también formalmente a la Cámara de Diputados, señor presidente. Muchas gracias. Senador García. Presidente, esta urgencia no sé cuándo vence, pero a mí me gustaría que antes de despachar este proyecto escucháramos al Banco Central. A mí me parece muy importante, más aún cuando estamos en un proceso constituyente cuyas normas respecto al Banco Central se están modificando. Creo que no sé si tendría mucho sentido hacer algo que no sabemos por cuánto tiempo va a durar, pero creo que es muy importante que nosotros, para despachar este proyecto, escuchemos al Banco Central. Y en ese sentido, si eso lo podemos hacer la próxima semana, bien, y si no, tendríamos que pedir que se modifique la urgencia, y creo que no debiera haber ningún inconveniente en ese sentido. Gracias. Senadora Rincón. Gracias, presidente. La verdad es que yo me sumo a lo planteado por el senador García, pero con una adicional. No sé si tiene mucho sentido avanzar si vamos a tener un texto diametralmente opuesto en la Constitución, y la verdad es que ya Senado no va a haber, ¿cómo se llama? Asamblea de Regiones, creo que. Entonces la verdad es que habría que cambiar hasta la redacción y esperar unos meses más. Yo creo que no hay inconveniente, digamos. Estamos hablando de 4 meses de aquí a que se apruebe o rechace la propuesta de la Convención. Y de hecho este viernes se ratifica o no la propuesta de la Comisión de Régimen Político. Ok, hagamos una cosa, vamos a invitar igual al Banco Central y vamos a evaluar con el gobierno el tema de la urgencia, porque yo comparto que es como extraño, digamos, legislar respecto a algo que aparentemente está teniendo modificaciones sustanciales en un proceso constituyente. Vamos a hablarlo con el gobierno. A todo evento me parece razonable escuchar al Banco Central antes de tomar una decisión en esa materia. ¿Si les parece? Senador Cuscoque. Sí, no, yo encuentro razonable también de parte del gobierno ponerse en el escenario de que las instituciones van a pervivir. Por ende, yo no veo pervivir. Pervivir es vivir, No, se entiende ya. Sí, estoy con sobre lenguaje, sobre españolizado. Oye, eso nomás, señor presidente, no vamos a seguir. Ya, pero igual vamos a tener que verlo el tema del Banco Central sin perjuicio de lo que podamos avanzar en otro sentido con la urgencia. Recordemos que tenemos, si es que pervive, y tenemos además la próxima semana, tenemos una eventual mixta, senador Cusco, la próxima semana tenemos una eventual mixta de salario mínimo con la Comisión de Trabajo, que probablemente nos va a tener juntos y martes a lo menos y miércoles, así que por eso planteaba el tema de la urgencia, porque eso puede ser un tema exigente. Además que tenemos el otro proyecto que ingresó, que entiendo que también está con urgencia suma, y eso tenemos que darle también la prioridad adecuada. Eso, presidente, sería bueno determinarlo, porque ustedes sesionan martes a las 10 hoy y nosotros martes y miércoles, y nosotros los miércoles. De pronto, no sé, podríamos hacerla todo junta el miércoles, porque el senador Elizalde iba a pedir que ojalá, para no llegar apurado sobre el plazo de
de que venza la urgencia, se pudiese modificar esa urgencia para poder verlo con un poquito de... Total, según la ministra, la vigencia es igual 1 de marzo, de mayo, digamos, así que no importa mucho cuándo claro, se da lo apruebe. Senadora. Presidente, con esto del pervivir del senador Cruzcoque, claramente quedó embelesado. Embelesado. Sí, ¿no? Yo, más que eso, doy fe que fue una palabra exigua ese el embelesamiento. Exigua. Bueno, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se le va.